imagínate, en un bajo de un piso, que llegamos allí 4 personas, empiezas a desplegar que si la mesita, que si toda la parafernalia, que si los guantes, que si no sé qué, si no sé cuántos, claro, te empiezas a poner allí todo el EPI antes de entrar al domicilio, y claro, y la vecina del bajo de enfrente te está mirando por la mirilla y de repente sale y que a ver qué estábamos montando allí, que a ver si había infecciosos, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y nada, pues es que lo primero que se nos ocurrió era que estábamos haciendo un simulacro, que con todo esto que había salido en la tele de lo del COVID, pues estamos haciendo un simulacro pues un poco para tranquilizar a la población. El hecho de un abrazo, pues es que al final no debemos hacerlo muchas veces. Es que me estoy recordándola también porque la madre de una compañera ha fallecido por el COVID. Entonces, pues eso también ha sido un golpe terrible para ella, un poco también para todos, que ha estado en la UCI y al final no pudo salir. El ser humano es el animal más tonto del mundo, porque es que no aprendemos, ni de nuestros propios errores, pero lo estamos viendo ahora día a día. O sea, nos dicen la mascarilla, la distanciación social, el lavarse, la higiene de manos, que es muy importante, y creo que al final, a ver, ojalá me equivoque, pero que va a haber otra vez, bueno, ya hay brotes, pero que habrá un repunte. El concienciarnos y que sí, que está muy bien, pues eso, como lo de los aplausos y así, pero que ahora es el momento también de ser un poco conscientes de lo que hay entre manos y que esto está de momento controlado, entre comillas, pero que en cualquier momento nos podemos llevar las manos a la cabeza otra vez.